del mito en Latinoamérica. Resulta que a diferencia de las culturas griega, vikinga, romana, etcétera, etcétera, en Latinoamérica el mito era un poco mucho más arraigado a la cultura, no era tanto como para explicar el origen del universo, sí tenía relación, como en otras culturas, pero en la cultura latinoamericana, las culturas anteriores a la invasión española, eh, era más que todo una cuestión religiosa, ¿listo? Para ellos era el todo la explicación de esos mitos, porque en esos mitos absolutamente eran todos con dioses, o sea, no involucraba intervención casi del hombre mortal, sino eran de construcciones de dioses. Era más que todo para explicar el origen de a su alrededor, poder entender su alrededor, pero a partir de dioses. La mitología indígena, en este caso, sería, se caracterizaría por que va a aportar a la construcción de deidades, o sea, siempre va a andar redondeando la construcción de deidades. Y la otra muy importante es la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, el hombre y la mujer con la naturaleza. Y pues de eso se va a tratar más que todo en características generales el mito de Latinoamérica. Ahora, con esa introducción pasamos a qué características generales tiene esta mitología. Entonces, va representado a las culturas antiguas americanas. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro territorio, lo que hoy se conoce como Colombia, anteriormente era territorio Chibcha, era territorio Muisca, eran varias comunidades que también tenían este tipo de relatos, de narraciones para explicar diversos orígenes de fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la lluvia, el sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. La mitología americana siempre va a girar en torno a la explicación y la relación de la naturaleza con un hombre. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esa narrativa. Ahora, tenemos unos pueblos como más resaltados en cuanto al tema de la narrativa de mitología latinoamericana, y pues encontramos los muiscas que son de aquí, de este territorio. Tenemos los maya, que eran del territorio, lo que hoy se conoce como México, El Salvador, etcétera, etcétera. Y pues en los mayas fueron antecesores, estuvieron antes que la cultura azteca, que ellos son los del calendario, que ellos son los de la astrología, que ellos son los que, como tal, el calendario que una vez decía el fin del mundo. Bueno, tiene más relación con los mayas, pero los aztecas tomaron muchas cosas de ese pueblo maya que se extinguió antes que aparecieran los aztecas. Y tenemos el Inca, que el Inca es el pueblo que habitó en la parte del Perú, lo que se conoce Perú, donde encontramos a Cusco, donde encontramos a varias maravillas del mundo, porque también son consideradas maravillas del mundo. Y pues más que todo fueron estos pueblos los más como representativos en cuanto a ese tema de la mitología latinoamericana. Como les decía anteriormente, la mitología latinoamericana gira en torno a la naturaleza, siempre va como tal girar en la explicación de fenómenos naturales como el rayo, como el huracán, como el terremoto, el sol, la luna, las plantas, etcétera, etcétera. Profe, tengo una pregunta. Señor, No sé, usted ahorita lo que dijo, esos son elementos de la naturaleza. no te entiendo muy bien, Juan Manuel. Como ahorita se dijo que el huracán, eso, la luna, esos son elementos de la naturaleza. Sí, Pero claro. anteriormente creían que esos eran dioses. Sí, habían varios dioses, pero entonces los dioses de la mitología latinoamericana eran más que todo relacionados con la naturaleza. Digamos, en la mitología muisca, los dioses principales eran el sol y la luna. Ellos le habían denominado diferente, pero representaban nuestra cultura es el sol y la luna. Digamos, los cerros aquí en Bogotá, los cerros orientales, ellos también eran considerados dioses que estaban como tal en reposo, que estaban dormidos, y ellos alababan esos cerros. Entonces, eh,
por eso pues me parece que el cerro donde está la Virgen de Guadalupe, que ya es un dios cristiano, que ya es traído de España, ahí estaba, esa montaña se llama Sucre, si no estoy mal. Para ellos se llamaba Sucre. Entonces, por eso varios nombres que adoptaron aquí los españoles son traídos también de esas culturas. Digamos, Bogotá es un nombre de un cacique indígena que se llamaba Bacatá. Entonces, los españoles lo pusieron Bogotá, pero pues el cacique se llamaba era Bacatá. Bueno, volviendo al tema, encontramos que la mitología latinoamericana va a girar en torno a la relación de la naturaleza con el hombre, también su religión, esto es una característica muy importante, que va en torno a la religión, porque pues en sí la explicación y el origen de cada pueblo era en torno a los dioses, y pues si los dioses eran sus deidades, lo que alababan, pues obviamente iba a girar muy fuertemente en torno a esto. Y pues los dioses, que para ellos básicamente eran los creadores, los que se alababan, los que daban oportunidades, los que daban la cosecha, los que daban eh, como tal el proceso de procreación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos, este es un dios maya, un dios azteca que vemos acá en esta imagen. Y pues esto va relacionado al mito de la creación del hombre. Bueno, es maya, perdón, es maya. Va relacionado al mito de la creación del hombre, que pues se empezó con un hombre de maíz, con un hombre de barro, con un hombre de madera, y después fue los hombres de maíz, que son los hombres que después poblaron toda la tierra. Y ahorita vemos ese mito más adelante porque pues me gustaría compartirlo con ustedes. Eh, entonces vemos la representación de que en cuanto a la pintura también de estos pueblos, era enfocada a sus dioses. Digamos, los que han visto la película El Dorado se dieron cuenta de que ese pueblo que alababa ahí a los españoles que llegaban, eh, giraban mucho en torno a eso, a que ellos los consideraban dioses. Pasó mucho cuando llegaron los españoles a América, que los indígenas se sorprendieron porque pues los vieron con armaduras, los vieron con caballos, los vieron con perros, los vieron con barcos gigantescos. Ellos no sabían que se llamaban barcos, sino consideraban que eran naves que caían del cielo, que caían del cielo, y pues obviamente los que llegaban ahí eran sus dioses que algún momento ellos consideraban que iban a retornar. Por eso al principio los españoles los consideraron dioses al momento de que llegaron a las costas americanas. Y pues ahí ya toda la historia que ya conocemos la mayoría. Entonces, ¿claras hasta ahí las características? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, señor. pasamos a una parte donde hay cualidades que ayudan a distinguir que el mito es latinoamericano. Entonces, tenemos la primera, que es el mito en América Latina es de carácter sagrado. O sea, estas narraciones de mitológicas no eran simples historias para dormir a los niños o para distraerlos, sino eran también como una especie de Biblia para ellos, ¿sí? Ellos alababan mucho esos relatos porque eran relatos muy antiguos, no eran relatos que se inventaban a medida que aparecían los dioses, sino que eran relatos que se transmitían de generación en generación y por ello se consideraban sagrados. Explica, ordena y dirige todas las actividades cotidianas. Bueno, resulta que estos mitos en muchas narraciones explicaban en qué época se debía cazar, en qué época podían reproducirse las comunidades indígenas, en qué época había lluvias, en qué época era sequía, cuándo era una maldición de los dioses, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos acomodaban sus costumbres, sus actividades cotidianas en torno a esos relatos. Ejemplo, si, bueno, nosotros acá le decimos fenómeno de la niña, niña, pero entonces ellos podrían decir, es que llueve por 2, 3 meses seguidos, eso es por el Dios de la luna, Dios del sol, un ejemplo. Pero para nosotros hoy en día pues ya es más científico porque es un fenómeno climático que se estudia, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces como no había esa posibilidad de explicar científicamente los hechos, usaban mitos para poder darle sentido a esas manifestaciones de la naturaleza, de la religión, etcétera, etcétera. Ahora, las actividades pueden ser
como la pesca, también pues sabían cuándo pescar, cuándo no, dependiendo de ese relato. Los ritos religiosos, cuándo alabar a sus dioses. Hagan de cuenta que una Semana Santa era más que, era algo muy parecido a eso, que en épocas ellos decían, no, estas épocas son para alabar a nuestros dioses, esta época es para cuidar la comunidad, entrar en guerra, etcétera, etcétera. Ahora, están acompañados de música y danza, a diferencia de las culturas occidentales, como decíamos la clase pasada, que Grecia, que Roma, etcétera, etcétera. Eh, los mitos latinoamericanos iban contados y como tal transmitidos de generación en generación a través de música, de ritos, de danza. Era algo muy, muy cercano en cuanto al tema de la interacción humana y pues iban acompañados mucho de música. Sí, hoy en día todavía se ve eso. Hay comunidades indígenas en Colombia que a través de ritos musicales ellos alaban a sus propios dioses, porque para los indígenas no existe un dios como tal católico como todas la mayoría creen, sino pues ellos tienen sus propios dioses, sus propias costumbres, etcétera, etcétera. Y no es algo que sea de capricho, sino es algo que ya vienen replicando desde hace milenios, podría decirse. Juan Manuel, señor, ¿Cuál es la ciudad Guatavita? ¿cuál es la que? Digo Guatavita. Guatavita es una laguna, queda ubicada eh, hacia Boyacá, más o menos. Y pues ahí eh, es una laguna en donde se hacía el rito de cambiar de cacique. Digamos, cuando un cacique ya no podía ejercer el poder, entraba otro, lo cubrían de polvo de oro, porque pulían el oro, lo cubrían de oro, lo subían en una balsa hasta la mitad de la laguna y él al lanzarse dentro de la laguna tenía que hacer como una especie de baño. Él entraba a la laguna, duraba un poco debajo del agua, volvía y salía, y a medida que pasaba eso, los habitantes que estaban alrededor arrojaban oro a la laguna para pues dárselo como tributo a los dioses. Entonces ese es Guatavita. Guatavita es una laguna donde hacían el proceso de cambio de cacique. Y de ahí salió el dorado, también el mito del dorado, porque pues decían que como arrojaban oro a la laguna, eh, también decían que era una comunidad muy rica en oro, los españoles, y fueron cuando los indígenas inventaron la historia de que había una ciudad indígena hecha de puro oro, que era todo en oro. Entonces, los españoles duraron mucho tiempo buscándola. Hernán Cortés, que estuvo desde la parte norte de México, Pizarro, que estuvo aquí en Perú. Muchos trataron de buscarla, pero pues se considera una leyenda, más que un mito, se considera una leyenda porque es basado en hechos reales, no es inventado como el caso del mito, pero entonces esa sería la definición de lo que tú preguntas. Y Ahora, profe, en esa época crearon una balsa hecha de oro, ¿una qué? una balsa hecha de oro. Pues eso es lo que cuenta la historia, pero nadie sabe a ciencia cierta porque pues eso fue hace mucho tiempo. Incluso eso era un rito que antes de que llegaran los españoles aquí a lo que hoy se conoce como Bogotá. Entonces, es difícil saber a ciencia cierta si eso fue verdad o no, porque fue antes de la llegada de los españoles, precolombino, antes de Colón, ¿listo? Entonces, no, es difícil saber mucho acerca de esa época antes de los españoles porque no, o sea, al momento de que llegaron los españoles, ellos tenían claro sus bibliotecas, donde guardaban todos sus relatos, sus libros, pero cuando llegaron los españoles, ellos arrasaron con todo eso, ellos lo quemaron todo eso, entonces, porque para ellos era brujería, era paganismo, bueno, era pecado, etcétera, etcétera. Entonces, por la ignorancia se perdió mucha información que pudo haber sido muy útil. Ahora, continuando con las cualidades que tiene este mito latinoamericano, es que se asocia con el entorno natural y la vida social. Vuelve y juega. O sea, trata de eh, relacionar siempre, relacionar siempre el hombre con la naturaleza y su comportamiento en torno a una vida social, que en este caso sería una comunidad, un pueblito, una aldea, etcétera, etcétera.
Eh, y obviamente de la comunidad indígena. Estos mitos siempre van enfocados a comunidades indígenas, no van enfocados a lo que fue después de los españoles, sino antes, siempre enfocado a los pueblos indígenas. En algunos pueblos por la localización coinciden algunos relatos, por ejemplo, el que se adoraba la luz y el sol, cada uno con sus características y atributos. Hay culturas que eran muy cercanas y compartían ciertos relatos, como aquí nos manda un ejemplo, la adoración del sol y la luna. Ahorita vemos que comunidades eran los que tenían esa comparación, ese parecido en cuanto a sus temas mitológicos. Pues ya redondeando la idea aquí de las cualidades, eso es lo que más distinguiría un mito latinoamericano, que gira en torno a la música, que es muy religioso, obviamente a sus dioses, ¿no? Que es de una comunidad indígena, que tiene algunos parecidos y que obviamente explicaba sus ritos sagrados, sus costumbres cotidianas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. No, No, señor, profe. Listo, señor. excelente. Igual eso es un tema fácil de comprender, no es complejo. Entonces, eh, como nos mostraba un ejemplo, nos decía que hay comunidades que se parecen en cuanto a sus relatos. Resulta que aquí tenemos dos comunidades que en sus relatos se parecen. Digamos en la cultura muisca, que fue colombiana, o lo que hoy se conoce Colombia, el dios del sol no lo llamaban Sue, Sue. Entonces, eh, para ellos se denominaba Sue. Y pues aquí tenemos otra cultura que es muy cercana porque ellos habitaban ya más la parte de Perú, no tanta la parte colombiana, sino más la peruana. La cultura inca, que al dios del sol lo llamaban Inti. Entonces, podemos decir que ambos adoraban al sol, tenían su propia deidad del sol. Lo nombraban diferente, pero tenían su dios también del sol. Eh, entonces, Inti era la principal deidad protectora de los incas, a quien consideraban fuente de toda riqueza, pues sabían de su importancia para el sostenimiento de la vida. Estaba casado con la luna. Entonces veían sol y luna y al sol lo llamaban Inti. Y ahora, eso en la Inca, ahora en la Muisca. Dios principal asociado con uno de sus gobernantes, llamado Saque. Su esposa es la luna, a quien el Sipa era otra deidad muisca. El otro gobernante muisca rendía culto. Digamos, estos nombres, Saque, Sipa, eran deidades de los muiscas, ellos tenían más dioses. Pero entonces, si se dan cuenta, hay varios nombres que se adoptaron cerca aquí. Digamos, Zipaquirá, pues viene de Sipa, del dios. Chía también era un dios muisca. Eh, Adoptaron varios nombres de los indígenas para nombrar diferentes poblaciones acá cerca. Listo. Entonces ese es un ejemplo claro de que pues habían comunidades que estaban cerca y compartían ciertos parecidos. No eran iguales, pero compartían ciertas características. Ahora vamos a ver el pequeño mito. Este es el de la creación del hombre, es el mito maya, del libro que se llama el Popol Vuh. Popol Vuh era un libro sagrado de los mayas en donde explicaban diferentes fenómenos de la naturaleza y entre ellos estaba la explicación del origen del hombre. Voy a empezar a compartirles el audio para que lo puedan escuchar y aquí va. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego
hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gukumats dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban: que amanezca, que llegue la aurora. Listo. ¿Cómo les pareció? Chévere, Bueno, profe. bueno, si se dan cuenta, al Buena. principio hay explicación de muy parecido al origen católico cristiano, que estaba el diluvio, que el Dios creó cuando el hombre estaba dormido, creó la mujer. Bueno, hay muchos parecidos ahí y tengamos en cuenta que son culturas que nunca se trocaron, nunca se cruzaron, fueron completamente independientes. Y pues lo que trataba de explicar este mito es el origen del hombre, que pues el hombre tuvo varias facetas para poder ya considerarse un hombre. En este caso empezó por el barro, después pasó por la madera y por último fue el maíz. El maíz era muy sagrado en las comunidades indígenas, digamos en la Azteca y en la Inca eran muy sagrado el maíz porque se consideraban eh, un fruto del sol, era un fruto del sol el maíz, por eso ellos lo alababan bastante. Ahora, vamos a, ya vimos la parte visual, ahora vamos a la parte de lectura, donde este ya es el origen de la humanidad y el día y la noche, relacionado con la cultura muisca, la cultura de nosotros, la que estaba antes de aquí en nuestro territorio. Entonces, no sé, Juan Manuel, ayúdame a leer el primer párrafo. En una gran extensión de la tierra, al final de lagunas vivían Rakira o Hiraka y su Ramiriquí. sobrino Ramiriki. Su Ujú. imperio estaba caracterizado por riqueza natural, árboles en las riberas de los ríos y lagunas de Auce, Tijuana, Guatavita e Igual
y Iguaque. Iguaque, entre otras, limitadas solo por las verdes montañas y protegían los bosques y las aguas. Listo. Joseph, ayúdame a leer el segundo párrafo. Entonces, ¿hasta dónde? Solo el segundo párrafo. Del principio hasta el último punto. Ah, bueno. Solo el tío y sus sobrinos habitaban ese territorio, pero un día Decidieron. decidieron hacer cuerpos humanos. Uno tomó barro y modelo y cuerpo de un hombre. El otro tomó Juncos. juncos e hizo el cuerpo de una mujer. Entusiasmados Entusiasmados. por su creación, dedicaron varias horas a la elaboración de nuevos cuerpos. Cuando hubo bastante, les dieron vida y así poblaron el imperio. Listo. Divani, ayúdanos con el tercero. Divani. ¿Qué pasó? ¿Divani se durmió? Divani. Ya voy, profe. A pasar de la compañía De la compañía. Ra- Rakira. Rakira y Ramiriki. Ramiriki no estaban contentos, pues vivían en un mundo de Tinieblas. tinieblas. Se imaginaban luz, pues pensaban que lo Contrario. contrarían a la Oscuridad. oscuridad. Podría Ser mejor. ser mejor y Discutieron. discutieron Sí. Largamente. largamente sobre la forma de Tenerla. tenerla, pero ninguno poseía los Conocimientos para lograrlo. necesarios. Los conocimientos necesarios para lograrlo. Listo. Ahora, Laurita, ayúdame con el parrafito, el cuarto. Tienes que activar el micrófono. Mucho tiempo después, Ramírez decidió ir a buscar luz arriba, así donde dirigía La mirada. mirada. Sí. Avanzó en línea recta y a cada vez ascendía más logro. Subir más allá de la mirada de su tío y finalmente se convirtió en una inmensa y fuerte luz, Sí. tanto que permitía ver todo. El imperio Chicha, su luz permitió admirar las lagunas, Ujú. el efecto del viento y Madrigueras.
de animales asustados con el mundo, que ahora veían los hombres. Por el contrario, se alejaron mucho y admiraron todo lo que los rodeaba. Muy bien. Ahora, yo les ayudo con el último. La alegría duró poco, pues Ramiriquí se alejó y volvió a la oscuridad y todos aprendieron que era de noche. Horas después apareció Ramiriquí nuevamente con más fuerza y calor. Todos entendieron que era el día y la noche. Ráquira reflexionaba, pues debían ver de noche, como lo hacían de día. Decidió, como su sobrino, ascender hacia el espacio al caer la tarde. Cuando estaban inmersos en la oscuridad, ocurrió lo inesperado. Iraca daba destellos de luz blanca, distinta a la luz amarilla que emitía su sobrino. Esta luz no era, no era enceguedora, pues sí permitía iluminar de noche, o sea, la luna. ¿Listo? Entonces, muchachos, si nos damos cuenta, son muy parecidas las concepciones de explicación sobre el sol, la luna, los hombres, etcétera, etcétera. Y pues la idea con esta clase era que pues conociéramos cómo era más que todo el mito de nosotros, que es el latinoamericano, que es mucho más enriquecedor para mí, ¿listo? Ahora, vamos a dejar la pequeña actividad. Les sugiero que por favor le tomen notica, foto, como lo deseen, para que por favor me la envíen la próxima clase, que sería el día jueves, ¿listo? Entonces, para que le dediquen un tiempito, entonces, para que busquen el mito, lo puedan transcribir, lo puedan dibujar si quieren. eh, y pues, sería eso por ahora. No sé si hay preguntas, inquietudes. ¿Ninguno? Señor. Señor. Por ahí alguien me habló. No le escuché. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota, muchachos? Está fácil. Si quieren le pueden hacer dibujos o solamente hacer el resumen. Pero pues si quieren que se vea más bonito, háganle dibujos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muchachos. ¿Hay algo más en que podamos preguntar, podamos esto? Porque pues nos queda como un minutico. Profe, la asistencia. Ah, listo, gracias. Entonces, muchachos, no siendo más, nos Profe, vemos. que si me dejas ver otra vez la actividad, que es que Tranquilos, yo les tomo ahorita foto y me se la fui envío al al profe. baño, profe. ¿Sí? Por No, favor. no te preocupes, ahorita subo la actividad al grupo. ¿Listo? Señor. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos ahorita a las 10. Que pasen buen Chao, día. profe. Chao, Chao, profe. muchachos. Chao, profe.